llevando el arca de Dios a nuestra casa. Primera de Crónicas capítulo 13 verso 9 dice así: pero cuando llegaron a la era de Kidón, Usa extendió su mano al arca para sostenerla, porque los bueyes tropezaban, y el furor de Jehová se encendió contra Usa, y los hirió porque había extendido su mano al arca, y murió allí delante de Dios. Y David tuvo pesar porque Jehová había quebrantado a Usa, por lo que llamó a aquel lugar Pérez Usa hasta hoy. Dice verso 12: y David temió a Dios aquel día. Quiero que preste atención conmigo a la pregunta que David hace: ¿cómo he de traer a mi casa el arca de Dios? David no estaba preocupado por llevar el arca al templo. David no estaba preocupado por llevar el arca a la ciudad. David estaba pensando: ¿cómo hago para llevar el arca de Dios hasta mi casa? Verso 13: y no trajo David el arca a su casa en la ciudad de David, sino que la llevó a casa de Obed-edom geteo. Y el arca de Dios estuvo con la familia de Obed-edom en su casa 3 meses, y bendijo Jehová la casa de Obed-edom y todo lo que tenía. Déjeme explicarle, porque muchas veces me han hecho esta pregunta: ¿por qué, si Usa estaba colaborando, si Usa estaba ayudando, por qué Dios mató a Usa? Quizás muchos se han preguntado eso, pero hay algo clave dentro de esto. Oseas, el libro de Oseas dice: mi pueblo perece porque le falta conocimiento. El peor error que usted y yo podamos tener para hacer cosas, para realizar cosas, se llama la ignorancia. Y he puesto por título a este mensaje: llevando el arca de Dios a nuestra casa. ¿Cuántos quieren el arca de Dios en su casa? Cuando hablamos del arca de Dios en este tiempo, estamos hablando de Dios mismo, de la misma presencia de Dios. Recordemos que el Antiguo Testamento era una sombra de lo que vendría a ser. Por eso en el Antiguo Testamento el sacrificio, uno de los sacrificios mayores, era sacrificar una oveja, un cordero, sin manchas, sin ningún daño, que no estuviese enfermo. ¿Por qué? Porque vendría posteriormente a representar al cordero, al Hijo del Dios viviente. En el Antiguo Testamento había que sacrificar un animal porque el derramamiento de sangre traía justificación, perdón, y era una ofrenda grata delante de Dios, que lo que vendría a ser el sacrificio que Jesús hizo en la cruz del Calvario por nosotros. Pero una de las cosas que David falla, y es que David peca en la ignorancia. David se le olvida, y David hace algo que es sumamente incorrecto, y por causa de esa ignorancia, uno de los de la casa de David, uno de los que servía dentro del palacio, uno de los que era de parte de la casa o de la ciudad de David, pereció. Y esto le ocasionó gran dolor a David, y David se preguntaba por qué. Muchos se preguntaban por qué, y hoy quizás muchos se siguen preguntando por qué. ¿Por qué? Porque la ignorancia, si hay algo que es terrible, es la ignorancia. Cuando usted y yo queremos hacer algo, incursionar en algo, pero si no estamos realmente conscientes de cómo se debe de hacer o qué se debe de hacer, entonces caeremos en la ignorancia, y la ignorancia traerá consecuencias graves, inclusive algunas veces mortales. Recuerdo en una ocasión un tío mío que estando él vive en Arkansas, Estados Unidos. Dice que él estaban en un río, y él comenzó a ver que las corrientes de las aguas comenzaron a subir, y dice que comenzaba a traer como basura, y dice que todos estaban bañando y la gente miraba como que traía troncos, traía palos. Qué raro, de un pronto a otro el agua comenzó a cambiar. Y entonces muchos de los que estaban allí se quedaron allí pensando que era parte del río. Y entonces lo que sucede es que cuando eso viene es porque viene una cabeza.
se aproxima una cabeza. Y entonces dice que ellos permanecieron, él intentó salir y dice que solamente logró salir y se llevó a su hija y a su esposa. Él logró tomar a su hijo que estaba pequeño, lo logró tomar y sacar, pero él miró donde su esposa se la llevaba el río. Y él cuenta que dice que él había escuchado, él me cuenta a mí, yo había escuchado de papá, que papá nos había dicho de que cuando un río, cuando usted está en un río y las olas, las aguas comienzan a aumentar, y cuando usted comienza a ver troncos, cuando usted comienza, salga pronto, porque lo que viene es una cabeza detrás de eso. Y la ignorancia es lo que muchas veces trae consecuencias terribles, trae consecuencias mortales. Gracias a Dios la historia terminó bien. Dios por misericordia, él dice que él se postró a la orilla del río, levantó sus manos y dijo: Señor, no puedo hacer nada. Y la encontraron creo que 1 kilómetro más adelante, y estaban vivos, estaban muy golpeados. Su esposa y su hija estaban golpeados. Su esposa tomó a su hija y dice que ella cuenta que dice que los revolcaba, y dice que ella nunca jamás soltó a su hija. Tragaron agua y todo, pero que dice ese instinto de madre me hizo que no soltara a mi hija para nada. La cara se la golpeó, pero gracias a Dios pudieron salir con vida. Pero como un mensaje que su padre le había dado, le había dicho: cuando esto sucede es por esto y esto. Y muchas veces nosotros, por la ignorancia, incurrimos o persistimos en cosas porque creemos que no va a pasar nada. Y es lo que sucede con David. David peca en la ignorancia. David está haciendo algo que ignorantemente Dios no es lo que está pidiendo, porque Israel, el arca del pacto, en este pasaje, había sido robada por los filisteos, había sido saqueada por los filisteos. Los filisteos permanecían con el arca. Para los enemigos de Israel, lo más preciado para Israel era el arca del pacto, era el arca de Dios, porque esa arca sabían que donde la llevaran traería bendición, traería victoria sobre sus enemigos. Y el arca ellos la recuperan de los filisteos. Sin embargo, había una orden dada por Dios, y David la dejó pasar por alto, porque el arca solamente podía ser transportada por sacerdotes. Solo los sacerdotes podían transportar el arca. Sin embargo, David la pone sobre bueyes, y David la comienza a trasladar sobre bueyes. Comienza gente que realmente no estaba bajo la orden, bajo la indicación de lo que Dios había pedido, comienzan a convertirse en colaboradores. Y David peca de ignorante y dice la Biblia que cuando los bueyes tropezaron, el arca se va a caer. Pone la mano queriendo colaborar, y por eso perece. Por causa de la ignorancia de David, porque David no acata una orden dada por Dios de que el arca debía ser llevada por sacerdotes y no en bueyes. Entonces todo esto comienza a producir un cambio en el corazón de David. Todo esto comienza a producir una gran pregunta: ¿y ahora qué voy a hacer? ¿Ahora qué yo necesito hacer? Ahora usted debe de saber algo. Usa viene a convertirse en ese tipo de persona que viene a colaborar, a ayudar cuando tiene tiempo, cuando cree que él puede ayudar, cuando él puede. USA viene a convertirse, y hoy día en muchos lugares hay muchos USA. A veces la gente piensa que el estar en la casa de Dios, que el servir en la casa de Dios es hacerle un favor a Dios. A veces la gente piensa que el estar en la casa de Dios, el servir en la casa de Dios es hacerle un favor al pastor. Entonces yo le estoy haciendo un favor al pastor, yo le estoy haciendo un favor a Dios. Yo quiero que usted hoy, usted va a salir con una revelación de un mensaje. Usted no va a recibir un mensaje por recibirlo. Usted le va a ser revelado el mensaje. Diga conmigo: hoy me va a ser revelado un mensaje de parte de Dios. ¿Por qué? Porque una de las cosas que Dios nos enseña, usted y yo tenemos que entender algo. Dios no nos necesita. Diga conmigo: Dios no me necesita. Dios, para hacer su obra, Dios para avanzar en su reino, Dios no requiere de mí ni requiere de usted.
Servimos a Dios no porque Dios nos necesite, no porque le estemos haciendo un favor a Dios, o porque le estemos haciendo un favor a los pastores, o porque estemos ayudando para que alguien nos vea. Lo estamos haciendo porque esto es honra. Esto es un privilegio. El servir en la casa de Dios no es porque yo lo hago para ayudarle a alguien, para ayudarle a Dios, para ayudarle a los pastores. No, es porque es un privilegio que no a cualquiera se le entrega. Es una honra servir a Dios. ¿Cuántos dicen amén? Es una honra servir en la casa de Dios. Es una honra poder servir en el templo de Dios, servir a Dios. Entonces, cuando a usted se le revela esto, entonces usted no necesita reconocimiento. Usted no necesita hacer las cosas para que lo vean. Yo he visto más de una vez gente que agarra la escoba, y usted los ve y usted agarra la escoba, y apenas se fue, soltaron la escoba. ¿Por qué? Porque la gente piensa que lo está haciendo para el hombre. La gente piensa que es porque Dios necesita. Usted no diezma, usted no ofrenda porque Dios necesite. Usted no ofrenda, usted no diezma porque Dios requiera de eso. No, usted lo hace porque es una honra. Yo recuerdo en una ocasión de gente que se nos ha acercado, gente que cree que creyendo que por su dinero o por su capacidad económica nosotros nos estaban haciendo un favor, y entonces la obra de Dios iba a funcionar por ellos. Y entonces se convierten en que quieren, en algunos lugares sucede, donde terminan manejando, controlando lo que Dios está haciendo, lo que Dios quiere hacer. Pero déjeme decirle que en este lugar pueden haber millonarios, pero si no los hay, Dios mismo traerá del mismo cielo la provisión para que avance su reino, para que avance su obra. Porque esa es la manera de Dios. Jonatán por eso le dijo a su paje de armas. Jonatán, cuando su padre se había vuelto loco, enfrentó a los filisteos. No habían armas en Israel. Los herreros solamente dentro de los filisteos estaban, los que trabajaban la metalurgia. Y entonces Israel tenía que ir hasta los filisteos para afilar los cuchillos. Y los filisteos les tenían bien registrado cuántos cuchillos, cuántas espadas tenían. Todos los tenían controlados. Y Saúl le hace la guerra a los filisteos. Los filisteos se enojan porque los filisteos saben que ellos no tienen armas. Y una noche se levanta Jonatán del campamento, toma su paje de armas, a su compañero, comienza a caminar y llega hasta el lugar, al campamento de los filisteos. Y Jonatán le dice a su paje de armas: con pocos o con muchos, Jehová nos dará la victoria. Jonatán había entendido que esto no era por brazo de carne que Dios avanzaría. Esto no era porque si habían o no habían armas. Esto era una guerra que dependía de Dios. Y por eso su paje de armas le dice a Jonatán: yo estaré contigo, contigo voy, contigo caminaré. Ok, eso es todo lo que yo necesito, le dice Jonatán. Y comenzó a haber un estruendo en el campamento de los filisteos, al punto que dos ocasionaron tal temor dentro de los filisteos que se mataban entre ellos. Y Dios le dio la victoria a Jonatán. Porque así es como Dios trabaja. Esta es la forma como Dios trabaja. Usted no diezma porque Dios requiera de sus dineros. Usted no ofrenda porque Dios requiera de usted. No, es porque es una honra. Usted no sirve en la casa de Dios porque Dios requiera de su tiempo, Dios requiera de su habilidad. No, es porque es un privilegio servir en la casa de Dios. Ahora David hace una gran pregunta. La gran pregunta que David hace: ¿cómo hago para llevar el arca hasta mi casa?
La pregunta, mire, lo acabamos de leer. La pregunta David no se pregunta cómo hago para llevar el arca al templo, cómo hago para llevar el arca a la ciudad de David. No, David dice, ¿cómo hago para llevar el arca hasta mi casa? Y no quiero hablar hoy de Obed-Edom. Quiero hablar de 7 pasos de cómo, cosas importantes de lo que representa el arca, de lo que significa el arca. Porque cuando usted tiene revelación, entonces los cielos se abren. Cuando usted entiende del porqué de las cosas, por qué Dios pide esto. Y muchas veces Dios nos va a pedir cosas donde no habrá explicación de ellas. Simplemente lo que Dios está demandando es obediencia, porque en la obediencia hay honra. Es un privilegio obedecer a Dios. Es un privilegio servir a Dios. Es un privilegio. Habrá alguien que esté conectado con esta palabra esta mañana. Dígale al que está a su lado, no necesitamos USA. Dígale, no necesitamos USA. ¿Sabe cuál es el problema de los USA? Que el USA es condicional. USA es condicional. Solamente ayuda cuando Él tiene el tiempo para poder servir o ayudar. USA es el tipo de personas. Ok, yo quiero meterme a servir a Dios. Yo quiero servir a Dios, pero no cuente conmigo. Solo el domingo. Y puedo, comienza a las 10 el culto. ¿A qué horas termina? No, si termina tarde no puedo. ¿A qué horas comienza? Te quieren controlar. Y Dios no puede trabajar con USA, porque USA lo que busca es una persona condicional. Yo voy a colaborar, voy a ayudar cuando yo pueda. Por eso cuando los bueyes tropezaron, él estaba ahí apto para poder colaborar, pero no era una persona que estaba siempre dispuesto a servir a Dios. ¿Qué se me hicieron la gente? Señor, mándame ángeles por lo menos que me digan ahí. Hay gente tan condicional que le dice a usted, no, hoy yo no puedo porque tengo que hacer esto y aquello. Con mucho gusto puede contar conmigo así y así y a tal hora, a tal hora. Cuando usted tiene que entender algo, que el servir a Dios no es porque lo necesitemos a usted. No es porque usted me necesite o porque Dios no necesite. ¿Por qué? Porque esté yo o no esté usted o no esté, la obra de Dios avanza, el reino de Dios avanza. Hoy ya no está Moisés y el reino de Dios avanza. Hoy ya no está Elías y el reino de Dios avanza. Hoy ya no está David y el reino de Dios avanza. Hoy ya no están los apóstoles y el reino de Dios avanza. Hoy ya no está Eliseo y el reino de Dios avanza. Hoy ya no está Pablo y el reino de Dios avanza. No están grandes hombres de la época de muchos de ustedes, como un Billy Graham y el reino de Dios avanza, Gigi Ávila y el reino de Dios avanza. ¿Por qué? Porque Dios no necesita de nosotros, pero nosotros sí de Dios. El servir a Dios no es porque Dios requiera de nosotros, no, es porque es un privilegio, es una honra servir a Dios. Es un honor servir a Dios, que no a cualquiera se le está siendo entregado, y a usted se le está sirviendo a la mesa, se le abre la puerta para que sirva en la casa de Dios. Y por eso lo que Dios le está diciendo: te estoy coronando de honra, de favores y de misericordia, porque cuando la gente no daba nada por ti, Dios está confiando en ti. Y es lo que muchos no comprenden, es lo que muchos no viven, no entienden. Pero la gran pregunta que David tiene es: ¿cómo hago para llevar el arca a la casa de Dios? Y hay 7 cosas que el arca, antes de llevarlo a estas 7 cosas,
Quiero recordarle esto, volver a hacer mención. El arca hoy día representa a Dios mismo. El arca en el Antiguo Testamento era lo más preciado. Era el lugar donde Dios se manifestaba. Era el lugar donde Dios hablaba. Era el lugar donde había respuestas sobrenaturales. Si el arca estaba con ellos cuando ellos estaban en la batalla, ellos tenían garantizada la victoria. Ellos sabían que no era de muchos, esto no era de los fuertes, sino que esto era de confiar en aquel que reposaba en el arca. Y hoy día usted no necesita hacer un arca y llevarlo a su casa, no. Hoy todo lo que era una sombra del Antiguo Testamento hoy viene a ser una verdad. Hoy es Dios mismo. ¿Cómo hago para llevar el arca a mi casa? Lo primero que usted tiene que saber, número uno, para aquellos que están anotando, el arca estaba bañada en oro. El arca era toda cubierta de oro, que representa deidad o divinidad. David estaba entendiendo que no estaba llevando a su casa un profeta. David estaba entendiendo que no estaba llevando. La pregunta que se hacía es: ¿cómo hago para llevar el arca a mi casa? Es que usted no está llevando a su casa cualquier cosa. Usted no está llevando a un profeta. Usted no está llevando al pastor. Usted no está llevando a aquel que ora por usted. Usted está llevando a su casa al que creó a los cielos y la tierra, al que por su palabra fueron hechas todas las cosas. Número dos, el arca contenía las tablas de la ley. Cuando usted recibe a Cristo, usted recibe dirección, usted recibe orden, usted recibe fundamento de la palabra. Es ahí donde se le revelan muchas cosas. Por eso usted ya no hace lo que hacía antes. Por eso usted ya no habla como hablaba antes. Por eso usted ya no visita aquellos lugares que antes visitaba. ¿Por qué? Porque la misma palabra te va transformando. La misma palabra te va cambiando. El llevar el arca a la casa, le dije, número uno, representa deidad, a Dios mismo. Es Dios mismo el que está en la casa. Es Dios mismo el que está allí. Ya no tengo que aparentarle al pastor. Ya no tengo que aparentarle al líder. Ahora estoy a corazón abierto. Ahora no hay nada que me sea oculto, porque Dios lo conoce todo y a Dios no lo puedo engañar, y Él es el único que me puede cambiar. Entonces el orden de Dios se establece. Dios comienza a cambiar aquellas cosas que tenemos. Dios comienza a transformar aquel vocabulario. Dios comienza a cambiar las palabras. Dios comienza a cambiar el lenguaje. Dios comienza a cambiar el comportamiento. Y los primeros que comienzan a verlo son tus allegados. Pero ¿qué le pasa? ¿Qué es lo que le sucede? ¿Por qué ya usted no practica esto? ¿Por qué usted ya no habla así? ¿Por qué? Porque el arca entró a tu casa. El arca que está entrando a tu casa. Y entonces el arca, Dios mismo está tomando el control de todas las cosas. Está cambiando lo que usted y yo no podemos cambiar de nosotros mismos. Yo no sé si usted ha escuchado gente que dice: yo me voy a acercar a Dios cuando yo cambie esto o aquello. Se quedarán toda una vida esperándolo, porque ni usted ni yo podemos cambiar cosas de nosotros mismos. Pero aquel que nos creó en el vientre de nuestra madre, Él sí tiene el poder y la capacidad para cambiar de nosotros lo que nosotros no podemos cambiar. Número 3. Lo tercero que tenía el arca era la vara de Aarón. Esa vara que había reverdecido, esa vara que estaba seca, esa vara donde Dios les demuestra a ellos que lo que está seco puede reverdecer. Cuando usted y viene a representar el espíritu de resurrección, representa el espíritu de resurrección. Por eso Jesús dijo: el que cree en mí, aunque esté muerto.
Porque Dios tiene el poder para cambiar todo lo que está incierto. Entonces, cuando el arca entra al hogar, cuando el arca entra a la casa, entonces el amor que estaba muerto entre los esposos vuelve a nacer, vuelve a vivir. Yo no sé si usted se acuerda cuando conoció a su esposa, su novia. ¿Alguien se acuerda del primer beso? Que me lo quiera contar. Le aseguro que le hizo un lavado de esófago. Hace unos días estaban como con unas jirafas yo, y tienen una lengua. Así estaba más de uno. Le hizo oiga, su esposa está viva por misericordia de Dios. Porque usted en ese primer beso casi la mata, seguro. Está morada la puso. Pero han pasado los años y muchos, como que la pandemia les ha llegado bien. Entonces ya no le da un beso, sino le dice hasta luego. ¿Por qué se ha enfriado el amor? Porque pareciera que aquel primer momento, pareciera que aquel primer tiempo donde tuvieron ese momento, donde tú la miraste pasar y sentías, estabas como el lobo de Caperucita Roja, se te salían las babas y tú decías: Señor, hiciste un voto con Dios y le dijiste: Señor, un alma para ti y un cuerpo para mí. Hiciste un trato con Dios. Y hoy pareciera que los años han pasado, las situaciones, las preocupaciones de la vida, los hijos, tantas cosas. Hoy pareciera que ya ni tan siquiera un beso es como algo. ¿Qué es eso? Pero cuando el arca entra, todo vuelve al origen. Cuando el arca entra, aquellos que estaban pensando en divorcio se dan cuenta que unidos tienen un gran propósito. Aquellos que estaban enfermos, cuando el arca entra, se dan cuenta que lo que estaba enfermo, el poder que está en el arca tiene el poder para sanar. Aquello que estaba cautivo dentro de la casa, se dan cuenta que lo que estaba cautivo tiene el arca, tiene el poder para libertar. Aquello que estaba muerto en la casa, comienza el espíritu de resurrección a traer vida a lo que estaba muerto, vida a lo que estaba, a lo que ya no había esperanza, donde ya no había solución. En la misma arca comienza a traer la vida. Le dije: ¿qué punto vamos? 4. Acabamos de terminar el 3. No, el 2. Número 1. Ustedes me están enredando. Que el Señor los perdone. El arca estaba bañada de oro. Representa deidad o divinidad. 2. Las tablas de la ley. Cuando recibes a Cristo viene dirección, fundamento, la palabra. 3. No, usted está bien. 3. La vara de Aarón reverdece, que es el espíritu de resurrección. 4. Lo cuarto que contenía el arca era el pan de la proposición o maná, que representa provisión divina. En tiempos como estos es donde el arca debe de permanecer en nuestra casa. Porque cuando usted está viendo, cuando usted escucha, cuando usted lee, cuando sus sentidos naturales comienzan a escuchar malas noticias, si el arca está en la casa, entonces el arca se encargará, así como hizo con Elías, de proveer a través de los cuervos alimento. Dios se encargará de traer del norte, del sur, del este y del oeste lo que es tuyo.
Pareciera como que el maná era algo simplemente del pasado, una historia. No, es una provisión constante de Dios. Es una provisión divina de Dios. Es una provisión sobrenatural de Dios. Es la forma que Dios usa para cuando parece que todo está mermando, cuando todo está cambiando. Dios trae algo para decirte: yo estoy aquí presente y mi pacto contigo no cambia. Aunque haya crisis en el mundo, yo no he cambiado. ...2020... todo comenzó a mermar. 2020, todo comenzó a cambiar. Mi esposa trabaja en un banco. Casi 3 años incapacitada. Le pagaron el primer año. Segundo, y a la actualidad, el banco ya no paga. Entonces el seguro lo que paga es como ni para un helado. Y en el 2020 a Dios se le ocurrió darnos una casa. En el 2020 a Dios se le ocurrió. Y yo llegaba y negociaba los productos, negociaba las cosas. Y me decían, porque yo soy bueno para pedir rebajas. Yo llego a una tienda, veo un par de medias, por lo menos tengo que ir a 3 tiendas más para ver, para asegurarme si esa tienda es la correcta. Y en el 2020 a Dios se le ocurrió darnos una casa. Era como Dios diciéndonos: yo no necesito para cumplir mi palabra de ustedes. Yo soy Dios y seguiré siendo Dios en medio de ustedes. ¿Por qué yo le digo esto? Porque hace 2 años, 3 años atrás todavía pensaba: no, seguro Dios ya no lo va a hacer. No, hubo un momento donde yo lo deseché. Hubo un momento donde yo lo dejé de lado porque creí que Dios nunca lo iba a hacer. Pero cuando yo creí que no vendría, fue el momento que Dios lo hizo. Porque Dios enseñándome: aunque la fe te falte, mi promesa sigue siendo fiel. Es aquí donde tienes que darte cuenta que la provisión de Dios no es para un tiempo, para una época, para un pueblo que estaba en un desierto. Este es el tiempo donde vamos a comenzar a ver a Dios como nunca antes, donde las puertas se te van a abrir de bendición como nunca antes. Las puertas que parecieron años de años estar cerradas, en este tiempo se te van a abrir y te será devuelto lo que fue robado por el saltón, el revoltón y la langosta. Cuando el arca permanece en la casa, el arca se encarga de que al 30, al 60 y al 100 por uno te sea devuelto todas las cosas. 5, ¿verdad? Esta es mi secretaria. 5. El arca tenía querubines. 2 querubines sobre el arca. La palabra, no sé si usted sabía, pero hay serafines, ángeles, seres vivientes, querubines, arcángeles. Son rangos dentro de la esfera angelical, dentro del ejército de Dios. Pero el querubín, uno de los propósitos de los querubines es proteger. La palabra querub en hebreo significa protector. Cuando el arca está en tu casa, cuando el arca entra a casa, usted tiene que darse cuenta de que su protección es Dios mismo.
En tiempos como estos no hay alcohol que valga, no hay vacuna que valga. Mire, ya algunos llevan por la doble dosis, triple dosis, y algunos están infectados porque solamente hay algo que nos mantiene. Te puede dar el COVID, pero hay algo que no puede hacer Satanás, es matarte. Si Dios ha establecido un plan y un propósito contigo. No seamos tan espirituales en creer de que no nos pueda dar COVID. A alguien le puede dar. Se le va el gusto, se le va el olfato nada más. Le puede dar fiebre. Pero hay algo que Satanás no puede hacer, es matarte. Si Dios no ha dado la orden, tú no partirás de esta tierra hasta que veas cumplido lo que Jehová tu Dios ha dicho acerca de ti y de tu casa. Por eso David decía, Salmo 91, decía David: el que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del omnipotente Dios. Diré yo a Jehová, esperanza mía y castillo mío, mi Dios en quien confiaré. El secreto de David cuando enfrentó a sus enemigos nunca estuvo en la confianza hacia él mismo. El secreto de David para vencer a sus enemigos nunca estuvo en la confianza de las armas que poseía o del ejército que tenía. Siempre su confianza estuvo en aquel que cuando él estuvo solo lo libraba de los osos, lo libraba de los leones. En aquel que creó los cielos y la tierra. Por eso David entendió algo: Dios no necesita a alguien que le visite. Por eso David dice: el que habita, no el que le visita. Dios necesita gente que permanezca en él, esté buena la cosa o no esté buena. Dios necesita gente que permanezca en él aunque todo te salga perfecto. De aquí no me voy, porque todo lo que estoy viendo viene de ti y vuelve a ti. ¿Número qué? 6. Número 6. Había algo más que tenía el arca, y eran las varas del testimonio. Las varas del testimonio eran esas barras donde los sacerdotes se las ponían sobre sus hombros y las cargaban. Ahí fue el error de David. David la puso sobre bueyes cuando la orden había sido dada desde Moisés que debía ser llevada sobre los hombros de los sacerdotes. Pero cuando el arca entra a tu casa, mira, escúcheme esto. Una de las cosas que Dios hace de nosotros es que nos convierte en testimonios vivientes para otros. Que por donde tú pasaste y por donde has pasado, las aguas no te ahogaron, el fuego no ardió en ti. Lo que donde pasaste, muchos son libros abiertos. Si aquí nos pusiéramos a contar testimonios, nos asombraríamos de todo lo que Dios ha hecho en más de uno aquí. Más de uno dirá: pasé por la muerte, por el valle de la muerte, y míreme, aquí estoy. Me echaron entre fosos de leones, y míreme, aquí estoy. Jehová cerró la boca de los leones, aquí estoy. Porque te conviertes, tu casa se convierte cuando el arca entra. Te conviertes en un testimonio viviente para muchos de que lo que Dios hizo contigo, lo único que provocas a otros hogares es que lo que está en tu casa, ellos lo quieren también en la de ellos. Lo séptimo. Es así, ¿verdad? Es que el arca contenía un propiciatorio.
Entre los dos querubines había un tipo como si fuese un tazón, donde ahí se derramaba sangre, la sangre del animal que había sido sacrificado. Cuando el arca entra a casa, usted tiene la revelación que su protección, su garantía, su seguridad no es el seguro que usted está pagando, no es el médico que usted está buscando, no es una vacuna. Su seguridad es la sangre del Hijo del Dios viviente. Necesitamos que la iglesia vuelva a entender que hay poder en la sangre de Jesús. Necesitamos entender, iglesia, que usted puede ir a cualquier lugar y usted puede usar un traje espacial, cuantas quiera las mascarillas que usted quiera, la prevención que usted tenga, y es correcto que lo haga, pero hay algo que lo va a cubrir, y es la sangre del Hijo del Dios viviente. Si hay algo que los demonios no soportan, póngase sobre sus pies. Voy a pedirle a los músicos que suban. Si hay algo que los demonios no soportan, es cuando usted menciona la sangre de Jesús. Si hay algo que los demonios no soportan, necesitamos volver a hablar de la sangre de Jesús. Necesitamos volver a provocar, a mencionar la sangre de Jesús, porque para usted es su garantía, pero es un tormento para los demonios. La sangre de Jesús tiene poder. La sangre de Jesús tiene poder. Le estoy diciendo que la sangre de Jesús tiene poder. ¿Cuántas veces, con esto quiero finalizar, cuántas veces me gustaría que usted estuviera en un momento de esos? ¿Cuántas veces no hemos estado en liberaciones donde Dios me ha enseñado, donde Dios me ha dicho: portas la sangre? Los demonios miran la sangre, huelen la sangre. Mi sangre sobre ti. Y me he acercado a ellos y les digo: huelan la sangre de Jesús. Y corren la cara. No soportan. Y se las pongo en la nariz. ¡Huelan! Y así: no, quite. Y les digo: esa misma sangre la pongo sobre esa persona que está cautiva. Por eso este cuerpo no les pertenece y no soportan. ¿Sabe por qué los brujos? Uno de los pactos que los brujos hacen, uno de los mayores pactos que los brujos hacen, es con sangre. Los brujos pueden hacer muchas menjungias y todo lo que quieran hacer, pero ellos son provocados por demonios. Porque uno de los sacrificios mayores es cuando hay derramamiento de sangre. El mayor sacrificio para los brujos es cuando hay derramamiento de sangre. Pero hay un derramamiento de sangre que ellos no entienden, que fue una vez y para siempre, que está sobre nosotros, que está a favor de nosotros, y es lo que la hechicería no. Por eso la hechicería no nos puede tocar. Pueden lanzar palabras de maldición y por donde salieron se devuelven, porque hay una protección sobre nuestras vidas, sobre nuestros hogares, sobre nuestras generaciones, y es la sangre de Jesús. No hay cámara que valga. No hay seguridad que valga ante la sangre de Jesús. La sangre de Jesús tiene el poder. Por eso en este tiempo, como nunca antes, quiero finalizar. Usted tiene que decirle a sus hijos, usted tiene que andar seguro. Una cosa es ser precavido y otra cosa es andar con temor.
Yo uso esto porque es parte de una orden. Yo uso esto porque es parte de una ley. Es una autoridad que nos ha mandado a utilizar esto. Pero yo no camino en la calle con temor, porque no es esto lo que me protege. No es alcohol de 90 lo que me protege. Es la sangre del Hijo del Dios viviente. Es la sangre de Jesús. Es la sangre de Jesús. ¿Podremos cantar algún cántico con la sangre de Jesús? Que tenga que ver con la sangre de Jesús. Es la sangre de Jesús. Hay poder en la sangre que fluyó por amor. Hay poder en la sangre que derramó. No. Hay poder en la sangre que fluyó por amor. Hace unos años atrás fue una de mis primeras experiencias. Acompañé a mami a una liberación de una bruja. Ella ya quería salirse de allí. Y recuerdo que en medio de ese proceso que ella estaba llevando, un día yo salgo de un culto de jóvenes y yo parqué en uno de los lugares. Ya estaba oscuro, ya estaban las luces apagadas, ya la mayoría de gente se había ido. Yo fui uno de los últimos en salir. Cuando yo estoy metiendo la llave en el llavín de la puerta del carro, yo siento a alguien atrás, y era esa mujer. Y esta mujer se me acerca y me dice: los brujos están enojados con ustedes por lo que están haciendo conmigo y han intentado tocarlos. Y yo los veo, me hizo así, yo los veo a ustedes donde ellos hacen sus trabajos. Yo sabía que estaban usando ese tipo de bolas de cristal. Y dice: yo los veo porque yo los he visto a ustedes. Pero cada vez que ellos los ven y cada vez que los quieren tocar, no los pueden tocar, porque hay algo rojo que los cubre, hay algo rojo que los envuelve. Y le dije, me volví donde ella y le dije: te voy a decir que es eso rojo, y eso rojo es la sangre del Hijo del Dios viviente. Hay poder en la sangre. Hay poder en Jesús. Necesitamos que el altar vuelva a casa. Necesitamos que el arca vuelva a la casa. Necesitamos que el arca permanezca en el hogar. Porque Jesús dijo: todo lo que estamos viendo no es producto de la casualidad o resultado de los chinos. Jesús dijo que en los últimos tiempos habrían terremotos, guerras, pestes. Mire lo que sucede en la India actualmente. Una noticia que vi antier: los cuerpos los están quemando por cantidades. Es lamentable. Hay dolor en la tierra. Hay gente que está sufriendo, hay gente que se está doliendo. Pero usted y yo no podemos entrar en la misma atmósfera de temor. La iglesia no puede entrar en el mismo ámbito de temor. La iglesia está desde lugares celestiales, desde las esferas celestes, en lugares celestiales, juntamente con Cristo. Este es nuestro mejor tiempo. Este es nuestro mejor momento para demostrarle al mundo que hay poder en la sangre del Hijo del Dios viviente.